Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Bueno, ya estamos aquí en Fresno, donde vamos a iniciar la predicación en este día sábado a partir de las 9 de la mañana. Venimos a Fresno a compartir el Evangelio. Los invitamos a todos ustedes a compartir. ¿Dónde, cómo es que la dirección? Si me dicen dónde es la dirección. Claro que sí. Ahorita vamos a estar aquí en Fresno compartiendo. Y bueno, si no, ahorita al final les digo en qué parte de Fresno vamos a estar. Ya estamos con los hermanos en la casa de la hermana Lucía y vamos a compartir el Evangelio. Hoy, la palabra de Dios que vamos a compartir hoy, se trata de María Magdalena, que tenía 7 demonios. Nos habla un poquito de los discípulos de Emaús, que salieron corriendo de Jerusalén y se fueron a Emaús. De personas que tenían una historia, a las que Cristo se les apareció. ¿Cómo se le ocurre que Jesús se le va a presentar a María Magdalena, que tenía 7 demonios? ¿Cómo se le ocurre que se le va a presentar a los discípulos de Emaús, que eran unos desobedientes? ¿Y los apóstoles qué creen? Que era muy santo. Jesucristo, nuestro Señor, con este Evangelio nos muestra que no importa la historia que hayas tenido anteriormente de conocerlo, que no importa la vida que hayas vivido, lo que a Cristo le importa son los cambios que estás dando. De nada te sirve estar en la iglesia si no has cambiado, si no has mejorado. Vamos a ver el ejemplo de Zaqueo, que era un ladrón, que robaba, dice San Lucas 19, que estafaba a la gente, pero que cuando Cristo llegó a su casa cambió de vida. Eso vamos a conversar en este Evangelio. ¿Ya tiene la dirección? Sí, claro. Léala ahí. 2992 S. Elm Avenue en Fresno, California. 2992 Sur Elm Avenue, Fresno, California. Bueno, ahí vamos a estar. Si quieren los comentarios, colóquenla y ahorita lo anclamos. Vamos a estar en este día compartiendo la palabra de Dios. A partir de las 9 de la mañana estaremos comenzando este evento aquí con la Radio Católica Bendita Eucaristía. Les agradezco a todos sus oraciones por mi abuelo. Mi abuelo ya está despertando, ya está empezando a respirar, su cuerpo está respondiendo. Gracias a sus oraciones, no dejen de orar por mi abuelo. Evangelio de hoy, San Marcos 16, capítulo 16, versículo 9 al 15. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción, ya que los había reconocido como pertenecientes al grupo que andaban con Jesús. Pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar
en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. Responde. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ese es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que los había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a otros 2 discípulos, a quienes iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen
el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Ya llegamos a Fresno. Estamos aquí en Fresno, los Estados Unidos, en vivo y en directo. Bueno, gracias a Dios, pues, que nos permite la oportunidad de poder compartir. Me ha tocado viajar y ya estoy aquí. El día de hoy, sábado, estaremos compartiendo la palabra de Dios en Fresno, California, con la radio católica Bendita Eucaristía. Si usted quiere participar, bueno, al final le voy a dar la indicación de los otros días. Usted se comunica con Elizabeth o con Beatriz al número 599-369-3596. Le pregunta dónde es, o si no, vaya a mis redes sociales en Facebook o en Instagram. Ahí estará la foto del número de teléfono para que usted lo pueda tomar, para que usted pueda compartir. Al final les voy a decir dónde estaremos compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, quiero agradecerles a todos las oraciones y quiero seguirlos invitando a orar por mi abuelo, don Alfonso. Mi abuelo ya está despertando, está reaccionando. Hoy hablaba con mi mamá y bueno, ya gracias a Dios está reaccionando al tratamiento que tenía. Bueno, estaba entubado, estaba en UCI todavía y ya le están quitando poco a poco para que él pueda ir reaccionando. Sigamos orando por mi abuelo para que el Señor le conceda la salud. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Vamos a buscar toda la Biblia y vamos con este Evangelio, meditando la palabra de Dios. Vamos todos a ver cómo Jesucristo, Marcos 16, 9, cuando se habla de María Magdalena, no se dice, uy, María era una santa. María Magdalena era una mujer buena. María Magdalena era lo maximito. María Magdalena, la que seguía a Jesucristo, era bien portada. María Magdalena, la que seguía a Jesucristo, era lo maximito. No. Se dice de María Magdalena, dice la Biblia, María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, de la que habían sacado el mal, de la que había sacado las cosas malas. No se ocultaba la vida de María Magdalena, no se tapaba, no se ocultaba el sol con un dedo. Se mostraba la historia de María Magdalena tal cual era. Cristo no nos viene a sacar de nuestras realidades. Cristo no nos viene a sacar de las cosas donde nosotros nos encontramos. Quiere que cambiemos, quiere que mejoremos, quiere que dejemos el pecado. No dicen, María Magdalena, de la que el demonio siguió haciendo fiesta. María Magdalena, de la que el demonio, no 7, sino que se le metieron 14 espíritus. No, María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Muestra la historia, muestra la vida, muestra cómo era ella. Cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a los caminos de Dios, tenemos nuestra historia, tenemos nuestra manera de ser, tenemos nuestra manera de vivir. Nosotros, los seres humanos, ante Dios, no podemos mostrarnos muy angelitos, muy santicos, muy buenecitos. Dios nos conoce a nosotros tal y cual somos. Cuando se refiere a los dos, a los discípulos de Maús, que a los que se le apareció en el camino, los discípulos de Maús estaban huyendo. Los discípulos de Maús, Cristo les había dicho, quédense en Jerusalén, no se salgan de ahí. Y ellos dijeron, nos están persiguiendo, paticas, ¿pa' qué te tengo? Salieron corriendo y salieron huyendo de donde estaban. Los discípulos de Maús se muestran tal y cual eran. Tenían miedo, estaban asustados.
Y Cristo no se apareció para regañarlos, no se apareció para decirle cosas malas, no. Por el contrario, cuando se aparece a los 12, les jala las orejas y les echa en cara su incredulidad, los regaña, porque esos 12 que deberían, esos 11 que deberían estar más unidos y creerle a la mujer y creer en los discípulos más no creían. Y entonces Jesús le dice al final, ahora les toca ir ustedes a predicar. Váyanse por todo el mundo a predicar el evangelio. Y tengan en cuenta que no les van a hacer caso. Y tengan en cuenta que el que crea y se bautice se salvará. Habrá gente que no le crea. Ahora que ustedes no le creyeron a ellos porque eran pecadores. Ahora que ustedes no le creyeron a ellos porque eran personas que tenían cosas malas. María Magdalena, 7 espíritus. Aquellos iban huyendo. Y a ellos fue a los que se le apareció Jesús para impulsarlos a predicar. Ahora les va a tocar a ustedes. Cuando les toque predicar, no les van a creer, no les van a escuchar. Miren, y yo quiero aclarar algo aquí, porque hay mucha gente que cree que porque el sacerdote no es adecuado a sus gustos, a ese no hay que escucharlo. Ay, es que el padre de mi parroquia es así, se porta así. ¿Qué lo va a escuchar Dios? ¿Qué salió de María Magdalena? Dígame usted. ¿Qué cosas salían? Demonios, cosas buenecitas. Cosas muy, muy santas. Miren, acuérdense de Zaqueo. Y ahorita lo vamos a ver en Lucas 19. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo no era alguien bueno. Zaqueo era un publicano. Zaqueo era un pecador. Zaqueo era una persona ladrona. Zaqueo le robaba al pobre, le robaba a la gente y se había enriquecido ilícitamente. Y cuando se encuentra con Jesús, dijo Zaqueo, metí la pata, la embarré, estuve robando toda mi vida. Señor, tú llegaste a mi casa, ya sé, a los que haya robado les voy a devolver el doble de lo que les he robado. La palabra de hoy nos enseña que nadie puede creerse santo delante de Dios, que nadie puede creerse lo mejor delante de Dios. Y tenemos en la iglesia mucha gente muy santurrona, muy beata, muy buenecita, que no le gusta ver los defectos personales, sino que ve los defectos ajenos. ¿Y saben qué? A veces a la gente, a esa que ha llevado más golpes en la vida, a esa que ha llevado más historia difícil, a esa la llama a Jesucristo. ¿No acuerdan de Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Lea Hechos capítulo 8, versículo 1, el versículo 3. Perseguía a los cristianos, los agarraba y se los llevaba presos. En el capítulo 9 fue y pidió permiso con unas cartas para ir a Damasco y llevarse preso a todos los cristianos. ¿Y saben a quién llamó Jesús? A Pablo. ¿Y saben qué hizo Pablo? Logró convertir a muchas personas. Se fue a predicar y no le creyeron. La gente le tenía miedo. La gente, dice el capítulo 11, que la gente le cerraba la puerta en la cara, salía corriendo y decían, esto es una trampa. Le tocó duro a Pablo. Aquel que persiguió a la iglesia, aquel que se portó mal, le tocó cambiar. Y cuando cambió, no crean que le aceptaron la predicación. Le tocó muy duro. Hoy el evangelio nos muestra que todos podemos hablar de Cristo y todos podemos amar a Dios y todos podemos seguirlo. Algunos comienzan temprano, otro a media mañana, otro a mediodía, otro a las 3 y otro a las 5 de la tarde. No importa el tiempo en el que usted comience a servir a Jesucristo, lo que importa es lo que dice la Biblia. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Que cuando ustedes y yo sirvamos a Cristo, se nos vayan saliendo los demonios. Que cuando ustedes y yo busquemos a Dios, se nos vayan saliendo las cosas malas. Que cuando ustedes y yo busquemos al Señor, se nos vaya despegando el pecado. Oye, no podemos acercarnos a Cristo y ser lo mismo que hace 10 años. Es que yo soy catequista, pero yo sufro de rabia. Ajá. ¿Y cuántos años tiene catequista? 10 años. Y en esos 10 años no ha dejado la rabia. No, no he cambiado, he sido peor. Todavía ese demonio de la ira tiene que salir de usted. Es que yo ayudo en la iglesia. Y yo hace 5 años conocí a Cristo, pero todavía no he dejado las drogas o el alcohol o el vicio. Esos años de conocer a Cristo es para que el demonio se vaya. No para que se vuelva más endemoniado. No para que usted se convierta en peor persona. Vamos a meditar, vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 9, para meditarlo en este día. Vamos todos por aquí, le damos un saludo a todos los que van llegando a esta hora del día. Daniel García, gracias por su granito de arena. Rosa Carballo, Dios le recompense, gracias por su granito de arena. Priscila Gutiérrez,
eres miembro del canal. Saludo a todos los miembros. Sonia Regalado, Dios les bendiga. María Ponce, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Saludos a todos los hermanos quienes van llegando. Mari Vera, Richard Flores, Sandra Pulido, Antonia Grace López, Sonia Luna Regalado, Ede Herrera. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a meditar hoy la palabra de Dios, este texto del Evangelio. Vamos a compartir, vamos a difundir la palabra de Dios. Escuchemos con mucha atención. Este Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 9 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. Escuchen. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer... No, ese es el 15. Marcos 16, 9. Ajá. Sí. Saludo por aquí a Emma Fuentes. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Oigan, Jesús resucitó. Lea. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Jesús resucitó el día domingo. Escuchen lo que viene. Se apareció primero ¿a quién se apareció? a María, A Pedro, que era el encargado de la iglesia. ¿A quién se apareció? a María, A Juan, que era el discípulo amado. ¿A quién se apareció? a María, A los hijos del trueno, a Santiago y a José. ¿A quién se apareció? A María. Oigan, Magdalena. Magdalena. Y escuchen, me encanta porque el Evangelio hace un paréntesis aquí y dice: María Magdalena, oigan, paren la oreja. De la que había echado 7 demonios. ¿Qué tenía María Magdalena encima antes de Jesús aparecérsele? 7 Lea demonios. un poquitico más atrás. De la que había echado 7 demonios. ¿Qué tenía María Magdalena encima que Jesús echó? 7 demonios. 7 demonios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? No se le apareció a Pedro. No se le apareció a Juan, discípulo amado. No se le apareció a Santiago y a José. No se le apareció a Judas. Se le apareció a una mujer llamada María Magdalena. ¿Y saben qué? Dice la Biblia, de la que había corrido, echado o sacado 7 demonios. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que nadie en el mundo es tan pecador para acercarse a Jesús. ¿Se acuerdan de Jesucristo en la cruz? Dígame usted, ¿quiénes estaban al lado de Jesús? Dice San Juan 19, 25, 27, que al pie de la cruz de Jesús estaba su madre y estaba el discípulo amado. ¿Quién estaba a la derecha? ¿Quién estaba a la izquierda? No eran unos ladrones. No eran unas personas que robaban, que hacían el mal, que cometían fechorías. Murió en medio de ladrones. Cristo no murió en medio de santos. Ahí estaba su mamá, ahí estaba el discípulo amado que estaban al pie de la cruz. Estaba rodeado de ladrones. Y cuando Cristo se aparece, dice la Biblia, me encanta porque dice, se le apareció a una mujer llamada María Magdalena, pero hace la salvedad, de la que había echado 7 demonios. Había corrido al mal, había sacado las cosas mal. Entonces ustedes y yo no nos podemos creer tan pecadores que Cristo no nos puede ayudar. Porque hay mucha gente que se conforma con decir, yo nací así, así me crié, así me muero. Yo nací en vicio, yo nací en pecado, yo nací haciendo las cosas mal, yo no puedo cambiar. Toda mi vida he sido de esta manera, Padre. Yo no he podido, mire, no he podido dejar el vicio del cigarrillo. No he podido dejar el vicio del alcohol. He tratado por todos los medios. Ya va. Hace falta la presencia de Cristo. Porque cuando la presencia de Cristo llega a tu vida, aunque usted tenga el mismo chamuco metido, la misma chancla, el mismo diablo, Cristo lo saca. ¿Se acuerdan de lo que dice el Evangelio? Si un hombre fuerte custodia su casa, todos sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y lo vence,
lo domina. El fuerte que está custodiando la casa es el diablo. El hombre más fuerte es Cristo, que cuando llega a nuestra casa es capaz de expulsar el mal. Por eso nadie tiene excusa. Nadie puede decir, yo nací así, así me crié, así me muero. Yo soy así y no puedo hacer nada. Yo vivo mi vida de esta manera. Yo no puedo vivirla de otra. Error, error, error. Ejemplo, se le apareció a María Magdalena. Escúchelo de nuevo. Se le apareció primero a María Magdalena. Primero, no en segundo lugar. Primero se le apareció A María Magdalena, y escuchen la historia resumida de María Magdalena. de la que había echado 7 demonios. Entonces la palabra de Dios nos enseña que los pecados en nuestra vida y el demonio y las cosas malas son para echarlo, son para sacarlo. El contacto con Jesucristo es para que ustedes y yo cambiemos. Me parece que Ezequiel 18, 23. Sin perder esta, búsqueme ahí, por favor. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. El libro de Ezequiel nos enseña, el libro de Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador cambie de conducta y viva. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Para que ustedes y yo comprendamos que si Cristo se le apareció a María Magdalena era porque ella había dado un cambio. Los apóstoles seguían incrédulos. Ustedes no crean que porque Pedro era el encargado de la iglesia era muy santo y era muy bueno. Hasta ese momento, ahorita va a ver, cuando se les aparece les echa en cara su falta de fe. Aunque Cristo lo había dejado encargado hasta con las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hasta las llaves del reino de los cielos tenía. Pedro no tenía fe en Cristo. A los apóstoles tampoco. Acuérdense de Tomás. Si no veo en sus manos, si no veo en su costado, no voy a creer. Cristo se le presenta a una mujer que había cambiado, que había transformado su corazón. Cristo se le presenta a aquellas personas que cambian y que son distintas, que son diferentes. Que usted esté dentro de la iglesia no significa que es un santo. Que usted esté dentro de la misa y con su manito junta no significa que ya está beato para ir al cielo. A veces la gente que está en la iglesia no tiene ni fe. A veces la gente que está en la misa ni siquiera cree en Dios. A veces la gente que va a la iglesia está perdida y nunca puede concentrarse. El otro día, les comento, estaba en una misa y llegó un borracho. Y yo en plena misa. Y estaba haciendo la misa. Y el borracho se paró y miraba al Padre. Yo estaba predicando. Y el borracho, cuando yo predicaba, decía amén. Y estaba prestando atención. Y la gente... Y el borracho escuchando. Y estaba hablando de la palabra de Dios. Y precisamente llegó el borracho y le leí la cita de Gálatas 5:19 que dice: los que andan en borrachera no van para el cielo. Y el borracho rascaba la cabeza. Y hacía así. Y escuchaba. Y decía amén. Y se agarraba la cabeza. Y la gente, tanto fue que sacaron al borracho. Y el borracho se puso bravo porque lo sacaron de la iglesia. Terminó la misa. Y el borracho me estaba esperando afuera. Me dijo: cura, usted dijo en la misa que los que andamos tomando micho no vamos para el cielo. Y eso es verdad. Usted dijo en la misa esto y esto. Y yo lo escuché. Y yo estaba tomando, pero yo escuché todo lo que usted dijo. Pero ¿saben qué me duele, cura? Que me sacaron de su iglesia, por eso no vuelvo más. Me fueran dejado, yo estaba escuchando. Y la gente se quedó bien. Yo agarré uno y le dije: venga, ¿usted se acuerda de lo que dijo el padre en la misa? Ay, no, es que el borracho no me dejó escuchar. ¿Y usted se acuerda de eso? No. A veces la gente que anda por más malos caminos, cuando escucha la palabra de Dios, se convierte y cambia. Y a veces los que están en misa andan pendientes de los borrachos, andan pendientes de los chismosos, andan pendientes de los detalles. Y se pierden. Miren lo que dice Ezequiel 18:23. Oigan. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? ¿Ustedes creen que a Dios le gusta la muerte del malvado? ¿Ustedes creen que Dios quiere que los malos se mueran? No. Lo que me agrada es... Lo que a Dios le agrada es ¿qué?
que renuncie a su mal comportamiento. Lo que hizo María Magdalena, renunció, tenía 7 demonios, renunció. Dicen que andaba con uno y con otro, renunció. Dice que andaba en cosas malas, renunció. Lo que a Dios le agrada es que renuncien A su mal comportamiento. a sus cosas malas, a su mal comportamiento. Siga. Y así viva. Y tengan vida. Eso es lo que Dios quiere. Que ustedes y yo, con el encuentro que tengamos con Dios, con el encuentro que tengamos con Cristo, cambió. ¿Por qué Jesús resucitado no se le apareció a Pedro? ¿Por qué no se le apareció a Santiago, a Juan, a los discípulos? Porque la mujer que había cambiado el corazón después de conocer a Cristo, la persona que había renunciado al mal camino, fue María Magdalena. Los apóstoles se fueron convirtiendo poco a poco con el paso del tiempo. Los apóstoles no se convirtieron de inmediato y por eso usted va a escuchar más adelante. Jesús les echó en cara su incredulidad. A María se le apareció porque ella sí cambió. Entonces nosotros debemos comprender que en el camino al cielo no van adelantados los curas, no van adelantadas las monjas, no van adelantados los papas, no van adelantados los diáconos, ni los ujieres, ni los lectores, ni los músicos. En el camino al cielo van adelantados aquellas personas que como María Magdalena aceptaron a Cristo y renunciaron al mal camino. Y renunciaron al demonio y sacaron a Satanás. Porque tenemos mucha gente en la iglesia, tenemos muchos católicos, tenemos muchos cristianos, pero que van a la misa a calentar las bancas, que van a la iglesia y se hacen los sordos, que van a la misa y prestan atención a todos los detalles. Pero tenemos muchos católicos que no dejan el mal. Y tenemos muchos borrachos que van a la misa y el primer día que fueron a la misa cambiaron. Y muchas personas que viviendo en pecado al ir a la iglesia escucharon la palabra y realmente cambiaron. Y tenemos mucha gente a la que la palabra de Dios ya no le toca ni siquiera el corazón. A la que la palabra de Dios no le hace ni coquito, no le hace nada. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Volvamos al Evangelio. Habiendo Jesús resucitado, el primer día de la semana se le apareció a María. Vuélvalo a repetir, oigan. Se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. A ella se le apareció. ¿A quién más? Oiga. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús. Se fue María Magdalena emocionada, se le apareció el maestro y ella se fue corriendo a anunciárselo a los que habían sido compañeros, discípulos de Jesús. ¿Y qué pasó? Y que estaban tristes y lloraban. Estaban llorando, berreando, moqueando por Cristo y María se fue emocionada y le dijo, Jesús resucitó, el Señor está vivo. Pero no le creyeron. Oigan. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Se le apareció a María Magdalena y aquellos que estaban con Cristo, dice San Mateo 16, 21, a los que Jesús les había dicho, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, va a padecer, va a sufrir, pero al tercer día va a resucitar. A esos que les había hablado y les había dicho que iba a pasar, no les creyeron. Jesucristo resucita, se le presenta a María Magdalena y van y le dicen, María Magdalena, los que habían estado con Jesús, Jesús resucitó, se me apareció, está vivo, es una realidad, se me apareció, miren que el sepulcro estaba vacío, Pedro salió corriendo, Juan salió corriendo, pero no le creyeron. En español, parece que las personas, entre más contacto tienen con lo sagrado, pierden lo espiritual. Entre más contacto tienen con la palabra de Dios, pierden el sentido. Por eso vemos gente que agarran la Biblia en su casa y en vez de colocarla en un lugar digno, la tiran. En vez de colocar la palabra de Dios en un lugar que se merece, la botan. La tiran en la cama, la tiran al piso, hasta de la cabecera la agarran. Aún teniendo la palabra de Dios, no la respetan. Tenemos gente que va a la misa, personas adultas
y que van a la iglesia y hacen un relajo. Son los que agarran el teléfono y se ponen a hablar. Son los que agarran el teléfono y se ponen en plena consagración, le suena. ¿Y a quién le suena? A la doña que tiene como 400 años yendo a misa. A esa le sonó el teléfono. Tenemos gente que tiene el rosario de adorno y no lo reza. Tenemos personas que estando en la misa andan distraídos pensando en pajaritos preñados y no, ni siquiera la misa les hace coquito. Tenemos gente católicos que van a la iglesia como los apóstoles, que están con Cristo, que creen en Cristo, que van a comulgar mecánicamente, que van a comulgar porque ven a los otros comulgando. Tenemos católicos que ya ni se confiesan. Tienen 20 y 30 años sin confesarse y aún así siguen comulgando. Tenemos personas dentro de la iglesia que ya se acostumbraron a vivir amancebados, que no se quieren casar, o que ya se acostumbraron a vivir como quiere, en concubinato, y no se quieren casar. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Cuando María Magdalena se fue a anunciar, a decir la noticia, los discípulos no le creyeron, no le prestaron atención, porque los discípulos vieron a Cristo morirse y no vieron más, no lo vieron resucitar. Luego, María se fue a decirles y no le importó nada. Pero el corazón de María Magdalena, Cristo lo había transformado, a diferencia que el corazón de los apóstoles. Por supuesto, los apóstoles después tuvieron la conversión, tuvieron el cambio, mejoraron. Pero aquella mujer se transformó de una vez. Oigan lo que viene, escuchen. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a dos de ellos, que se dirigían a un pueblito. Venían, vamos a buscarlo, San Lucas capítulo, sin perder la que tenemos. San Lucas capítulo 24, versículo 13. Jesús se le apareció a otros dos. A uno llamado Cleofás y el otro no sabemos cómo se llama. Que iban camino a Emaús. Y Jesús se les apareció a estos. ¿Saben por qué? Porque estos iban huyendo. Los discípulos de Emaús, y ahorita lo vamos a leer en Hechos 1:4. Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén y de ahí no se vayan. Pero los discípulos de Emaús estaban tan asustados, estaban tan nerviosos, estaban tan llenos de miedo, que los discípulos de Emaús salieron corriendo y se fueron. Y en el camino que iban huyendo, vino Jesús, se les apareció y no lo reconoció, tan asustados. Estaban corriendo, apartándose. Pero eso sí, cuando ellos escucharon la palabra de Dios, su corazón empezó a arder. Y cuando Jesús partió el pan en la Eucaristía, desapareció, ellos creyeron y se regresaron. Andaban descarriados, se habían perdido, estaban huyendo. Pero volvieron donde estaba Jesús. Volvieron donde estaban los dos. Escuchen con atención. Lucas capítulo 24, versículo 13. Escuchen. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús. Lo que estábamos leyendo. Primero se le apareció a María Magdalena, en la que habían salido 7 demonios. Fue a contar a los discípulos, no le creyeron. Después se le apareció a otros dos. Esos otros dos iban de camino a un lugar llamado Emaús. Oigan. Que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Estaban corriendo. Ustedes saben que son 12 kilómetros. Se estaban apartando de Jerusalén. Se estaban alejando de Jerusalén. Estaban yéndose de Jerusalén. Porque en Jerusalén los andaban buscando para matarlos. En Jerusalén no podían estar tranquilos. Y a ellos se les presentó Jesús. Tenían un buen corazón. Y cuando Jesús se pone a explicar, preste un momentico aquí, haga el favor, se pone a explicar las escrituras, se pone a hablarle de la palabra de Dios, dice la Biblia que el corazón de ellos ardía, que el corazón de ellos se emocionaba, que el corazón, mire el versículo 31, cuando Jesús parte el pan, cuando Jesús parte la Eucaristía, se desaparece, escuchen. En ese momento se le abrieron los ojos. Cuando Cristo parte el pan, se le abren los ojos. Y lo reconocieron. Lo reconocieron. Habían caminado con él yo no sé cuántos kilómetros. Ya se estaba haciendo de noche. No lo habían reconocido. Eran dos que se estaban fugando, apartando por miedo. Lo reconocieron. ¿Y qué pasó? Pero él desapareció. Pero Jesús desapareció. Oigan.
¿Siga? Entonces se dijeron el uno al otro: ¿Qué decían? ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Cosa que no le escrituras? pasaba a los discípulos, cosa que no les pasaba a los apóstoles. Jesús les dijo a los apóstoles, el Hijo del Hombre va a padecer, va a resucitar. Les dio coquito, no les importó nada. A los discípulos de Maús, aparte que de María Magdalena, el corazón les ardía, se emocionaba escuchando la palabra de Dios. Tenían a través de la palabra la fe, la conversión. Y por eso volvamos donde íbamos. Dice la Biblia, luego se le apareció en otra forma a dos que iban camino, que se habían apartado, que se habían alejado. Ahorita lo leemos bien. Y se les apareció a ellos, porque a ellos les ardía el corazón cuando se les explicaba la Escritura, porque a ellos lo reconocieron en la fracción del pan. ¿Por qué Jesús no se le presentó a los apóstoles? ¿Por qué Jesús no se le presentó a los 12? Porque los 12 ya estaban perdiendo la fe. Porque los 12 ya estaban perdiendo la fe en Cristo. Los 12 habían visto que Cristo murió y se habían apartado y dijeron, se acabó todo, se terminó todo. Cristo murió. Y por eso usted ahorita va a escuchar, les echó en cara su incredulidad. En cambio, María Magdalena tenía el corazón vivo y sentía el deseo de ir a buscar a Cristo y se fue para el sepulcro a colocarle allá el incienso y los aromas. Los discípulos de Maús, cuando Cristo se puso a caminar con ellos, el corazón de ardía con la palabra de Dios y pudo cambiar y pudieron reconocerlo a la fracción del pan. Y dice la Biblia, oigan, después se les apareció. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco No, un poquito creyeron. más atrás. Después se les apareció a otros dos. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto Bajo otro aspecto, a dos de ellos, a dos de ellos. que se dirigían a un pueblito. Que se estaban fugando, que se estaban apartando, sin perderla. Ahí donde va, Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos 1, 4 dice que Jesús les había dado la orden que de ahí no se podían mover. Hechos 1, 4 dice que los discípulos de Maús no se podían ir de ahí porque Cristo les había dado la orden, no se vayan de Jerusalén. Y ellos ya se habían ido 12 kilómetros, se habían alejado de Cristo, se habían apartado del Señor. Oigan cómo dice Hechos 1, 4. En una ocasión En que estaban reunidos con ellos, estaba Cristo con ellos reunidos, les dijo, que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. que no se alejaran de Jerusalén hasta que llegara la promesa que era el Espíritu Santo. Y los discípulos de Maús, vamos donde estábamos, agarraron en esa ocasión y se apartaron y se alejaron. Y como se estaban alejando, Jesús se les apareció y se les presentó y ellos les ardió el corazón y lo reconocieron. Mientras que de los discípulos, dice, sigue donde iba. Volvieron a contárselo a los demás, ¿Y cómo estaban los demás? pero tampoco los... No tenían fe. Pedro, Juan, los discípulos, aunque les hablaban de Cristo, no creían. Aunque eran los que caminaron con Cristo, dice Marcos 3:13, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Esos sinvergüenzas le estaban dando la espalda. Vieron a Cristo morir y no creían lo que escuchaban, no creían lo que oían. Pero ellos... Léalo. Tampoco les creyeron. No le creyeron. Estaban perdiendo la fe. Y tenemos, lastimosamente, me da tristeza decirlo, pero tenemos en la iglesia mucha gente y tenemos en la iglesia muchos cristianos que van a la misa por ir, que van a la iglesia por tradición, que van a la iglesia porque ven a los otros ir. ¿Para dónde va, Vicente? Para allá por donde va la gente. Tenemos en la iglesia muchos católicos, sí, y usted no deje de ir a la iglesia por lo que estoy diciendo y no se aparte de la iglesia. Ay, que ya no voy a la iglesia porque el padre Marco ni siquiera agradece que uno vaya a la iglesia. ¿Y qué tengo que agradecer yo que usted vaya a la iglesia? ¿Y qué le tengo que agradecer yo a usted que usted vaya a una misa? Usted tiene que ir porque usted es un hombre de fe, una mujer creyente. Deje de ir a la iglesia distraído con su reloj. Vamos a ver a qué hora va a comenzar el padre, vamos a ver a qué hora va a terminar. ¿Conocen alguno? Deje de ir a la iglesia con ese pedazo de teléfono que allá está metido toda la hora que pasa jugando y viendo y pasando el teléfono. Deje de ir a la iglesia y ponerse a cuchichar. Voy a llevar a mi comadre porque yo no puedo ir sola.
Deje de ir a la iglesia a criticar. Empiece a ir a la iglesia con fe. No deje la fe en su casa. Se lee la palabra y usted no entiende nada, ni siquiera cree nada. Se leen las escrituras y ni siquiera usted es capaz de aceptar lo que dice la palabra. Y si el padre predica algo que no me guste, uy, no, esos curas de hoy día que lo andan ofendiendo a uno y yo me aparto de la iglesia. ¿Para qué va a la misa entonces? Tenemos muchos católicos y tenemos muchos cristianos a los que Jesús no se les aparece, a los que no ven a Jesús por ningún lado. Y esos son los mismos que están acostumbrados a ir a las iglesias, a los templos, van a peregrinaciones, van a todos los lugares y no son capaces de llenarse de Dios. Van es por criticar, van es por chismear, van es por encontrarse con cualquier persona, menos con Cristo, menos con el Señor. Es como le pasa a los peregrinos, un saludo a los peregrinos que cuando vamos a predicar, piensan que van de shopping, van de compra a los lugares santos a comprar. Y me van a llevar un recuerdito. Y me va a llevar el vino. Y me va a llevar una imagencita de la Virgen. ¿Quién dijo usted que iba para eso? Usted va a un lugar santo, tiene una experiencia. Es que yo quiero en los lugares santos cantar, bailar y brincar y saltar. Y quiero aplaudir. Usted va a los lugares santos a leer lo que dice el texto y aprender de la palabra de Dios. Es que en la iglesia yo voy si se siente bonito. El padre fulano que vino el otro día era un padre carismático y aplaudía y hacía reír a la gente. Ese cura sí me gusta. A mí sí me gusta como predica el cura. Usted no va a la iglesia por Cristo, usted va a la iglesia por Cristóbal. No va por el pan, va por el panadero. Y tenemos mucha gente así. A eso no se le aparece Cristo. Y el día que se les aparece, miren el regaño que van a recibir, esos que van a la misa por ir, esos que van a la iglesia por ir. Miren el regaño que Jesús les da para que se acomoden. Saludo a Celina. Celina, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Miren el regaño que Jesús le echa a los apóstoles, a los que lo seguían, a los que estaban con él. Oigan. Por último, se apareció a los 11 discípulos. De ultimito. No se le apareció de primerito, sino de último. Ya para no dejar, se les apareció a los 11. A los 11. Y vamos a ver, le digo, para ustedes les dejé lo mejor. Ustedes son lo maximito. A ustedes que han estado conmigo, a ustedes que bueno, pues, ustedes que son mis apóstoles, mire, me le voy a aparecer y entonces le voy a dar un premio, le voy a dar un regalo. Mire que le jala las orejas. Oigan, por último, se apareció a los 11 discípulos. ¿Y qué le dijo? Mientras comían. Estaban comiendo y se les apareció. Bravo, Pedro. Bravo, Juan. Aquí estoy yo. Felicitaciones. Me presentan. Mientras comía, y escuchen lo que pasó. Y los reprendió. ¿Cómo? Y los reprendió. ¿Qué le hizo? Los reprendió. Los regañó. Le jaló las orejas. Estaban comiendo los 11 y vino y les pegó tremendo regaño que ni bien le cayó la comida. ¿Por qué? María Magdalena fue capaz de expulsar al demonio de su vida y sacar al diablo. Los discípulos de Maús se habían ido y regresaron nuevamente a Jerusalén cuando se encontraron con Cristo. Y cuando se le presenta a los discípulos, a los que estaban con él, a los que había escogido, miren lo que pasó. Los reprendió. Por su falta de fe. ¿Por qué los reprendió? Por su falta de fe. Porque no creían. Porque aunque habían estado con él, no tenían fe. Y ese es el mismito regaño que nos da a nosotros. Que nos lo pasamos en misas, que nos lo pasamos en retiros, que nos lo pasamos en iglesia, que nos lo pasamos viendo a padres por internet, que nos lo pasamos en las cosas de Dios. Es el mismo regaño que Jesús nos da hoy. Le reprendió por su falta de fe. Y tenemos mucha gente en misa sin fe. Y tenemos mucha gente confesándose sin fe. Y tenemos a mucha gente en los bautizos por acto social y por fe. Y en las comuniones, y en las confirmaciones, y en las misas de diciembre, de Semana Santa, y en los domingos de Ramos, y en los miércoles de ceniza, y en los días de resurrección, y en los días de nacimiento de Cristo. Tenemos mucha gente sin fe. Y en los lugares santos, y en las peregrinaciones, y en toda la iglesia, en el mundo entero. Gente que no tiene fe, y ese es el reclamo que Jesús hace. Por eso se le presenta primero a María Magdalena. Por eso se le presenta primero a los discípulos que iban a Emaús. Y de último lo deja a los discípulos y no les aplaude
por la falta de fe, porque no habían creído en las Escrituras, porque no habían cambiado, porque su vida no la habían transformado. Y tenemos en la iglesia gente, masa, pero que no tiene fe en nada. Que empiezan a rezar el rosario y quedan dormidos. Que empiezan a leer la Biblia y quedan dormidos. Que van a la misa y no entienden lo que dice el Padre. Gente con falta de fe. ¿Conocen alguno? Así hay bastantes en la iglesia. Les echó en cara su dureza. No. Por su falta de Les fe. echó en cara su falta de fe. ¿Qué más? Y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Porque tenían dureza en creer la palabra que le estaban compartiendo. Me gusta, vamos a buscar un momentico San Lucas capítulo 19, versículo 1. Me gusta mucho lo que pasó con un hombre llamado Zaqueo. Dice San Lucas capítulo 19 que Jesús se le apareció a un hombre llamado Zaqueo. Saludo por aquí a Jorge Reyes, gracias por su granito de arena. Víctor Lara, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Y cuando Jesús se le presenta a este hombre llamado Zaqueo, dice el versículo 1, la historia. Pero en el versículo 8 dice que cuando Zaqueo encuentra a Cristo, Zaqueo le dice a Jesús: Señor, si yo he robado a alguien, le voy a dar de lo que tengo, se lo voy a devolver. Eso significa cambio, eso significa transformación. Y lastimosamente, los mismos que estaban con Cristo, que representan a los obispos, sacerdotes, que representan a los que trabajan en la iglesia, son los que más rápido pierden la fe. Y los que se agregan, los que vienen, los laicos, a veces parece que tienen más fe. Pasa la Eucaristía, el padre agacha la cabeza. Pasa la Eucaristía, Jesucristo Eucaristía, el laico se arrodilla. Llega la hora de la misa, dice el padre: si no hay gente, no hago misa. Llega la hora de la misa, se acerca el laico y le dice: Padrecito, ¿usted va a hacer la misa hoy? Llega el día de confesar, dice el padre: no tengo ganas de confesar. Llega el día de confesar, llega el laico: Padre, yo quiero confesarme. ¿No les ha pasado? Que a veces pasan los sacerdotes y no se le ve la fe por ningún lado. Y ese es el reclamo que hace Jesús. Por la falta de fe, por la dureza de corazón. María Magdalena no era discípulo de Jesucristo, no era apóstol de Jesucristo. Y Jesús se le apareció. Los discípulos de Maús no eran apóstoles, no eran del grupo de los 12, de los 11 que quedaban. Y Jesús se le apareció. Zaqueo. Jesús se le apareció y lo llamó. Oigan, Lucas 19:1. Oigan. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Escuchen. Que era jefe de los cobradores del impuesto. Cobraba impuestos y no era cualquier tonto, era jefe, era el ladrón más grande. Los cobradores de impuestos cobraban lo que era y lo que no era, se robaban. ¿Siga? Y muy rico. Y tenía mucha riqueza gracias a tantos robos. Oigan. Quería ver cómo era Jesús. Quería conocer. Versículo 8. Cuando ya se encuentra con Cristo, cuando ya se sienta a comer con Cristo, cuando ya Cristo toca su corazón y lo cambia, miren lo que logró Jesús en esa persona. Y lo dice el Evangelio. Pero Zaqueo dijo, cuando ya se encontró con Cristo y comió con Cristo, resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes. Yo voy a agarrar la mitad de mis bienes, que son muchos, a los pobres. Y se los voy a regalar a los pobres. Eso no se llama conversión. Eso no se llama cambio. De un hombre rico que sea capaz de decirle a Jesús: voy a agarrar de lo mío. Y pues, pregúntale a un rico a ver si le va a regalar una poquitica parte a los pobres. A ver. Pero no solo eso. Oigan. Y a quien le haya exigido algo injustamente. Y a quien le haya robado, le haya exigido algo injustamente. Le devolveré 4 veces más. Le voy a devolver 4 veces más. Por eso volvemos al Evangelio. Cuando Jesús se le presenta a los discípulos, les echa en cara su fe, les echa en cara su incredulidad, su dureza de corazón, porque aquellos vinieron y le hablaron de Cristo y dijeron no. Cuando vinieron los discípulos a hablar en María Magdalena, vinieron los discípulos a hablarle de Cristo y dijeron no,
no queremos escuchar, no queremos oír, no queremos escuchar esa experiencia. Y a veces llegan los laicos a hablarle al cura y el cura dice, no, eso es mentira, eso yo no lo creo, eso a usted que se le ocurre. Yo estoy con la Santa Madre Iglesia, yo no creo nada más. A veces tienen más fe el laico que el cura. No le digan a nadie un secreto, porque si los curas se enteran se ponen bravos. Y hay laicos de mucha fe, de oración, que usted lo ve en el Santísimo rezando y el cura nunca lo ve. Que lo ven con la Biblia en la mano y el cura nunca lo ven con Biblia. Que lo ven hablando de Dios y el cura ni siquiera habla de Dios. Si acaso en la misa, si acaso. De resto vive como un pagano. Eso es lo que Jesús reprocha hoy. Que la gente, Zaqueo, María Magdalena, los discípulos de Maús, que aunque no andaban con él de muy de cerquita, tuvieron más fe que aquellos que andaban con el Señor. Después les sigo hablando de ese tema. Oigan lo que viene. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Ahora ustedes que no creyeron, ahora ustedes que no me aceptaron, les voy a hacer una tarea. Ustedes se van a ir a predicar, pero no por cualquier lado. Ustedes se me van a ir a llevar la palabra de Dios. ¿Por dónde? ¿Vayan por dónde? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Eso sí, y más adelantico dice, oigan. Y anuncien la buena nueva. Prediquen, pero a toda la creación. Siga. El que crea El que crea. y se bautice, Siga. se salvará. Habrán personas que crean y se bauticen y se van a salvar. Y escuchen lo que viene. El que se niegue a creer será condenado. Y se van a encontrar con gente que no van a creer para que se condenen. La Biblia dice que lo mismo que ellos hicieron de no creerle, que lo mismo que ellos hicieron con María Magdalena, a la que no le creyeron, con los discípulos de Maús, a los que no le creyeron, a los que Cristo le apareció y no le creyeron, así les va a pasar a ellos. Y ustedes pueden ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo los discípulos se fueron a predicar y no le creían. Cómo los discípulos estaban predicando y les dieron palo. Vivieron en carne propia lo que les tocó. La Biblia nos enseña que nosotros, los sacerdotes, a veces por no tener fe, a veces por perder la fe, nos va a tocar duro, porque el día que le hablemos a la gente, por no estar convencidos, no nos van a creer. Jesús nos deja la tarea a nosotros. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda la criatura. Habrá gente que crea y habrá gente que no crea. Y esto es una enseñanza para todos. Predicar el Evangelio no significa que usted lo van a recibir con los brazos abiertos. Predicar el Evangelio no significa que usted va a decir, venga, predíquenos, háblenos de Dios. Predicar el Evangelio por todo el mundo no significa que habrá gente dispuesta a oírnos, que habrá gente dispuesta a escucharnos. Predicar el Evangelio significa que nos van a dar palo, más palo que gata ladrona. Que nos vamos a encontrar con ateos. Que nos vamos a encontrar con gente que se ríe de nosotros, que nos vamos a encontrar con gente que se burle, que nos vamos a encontrar con gente que nos haga mofa, que nos señale, que nos apunte, que nos acuse. Predicar el Evangelio debemos hacerlo. Jesús no nos garantiza que nos van a creer. Jesús no nos garantiza que nos van a recibir. Jesús nos garantiza que ustedes y yo predicamos el Evangelio y vamos a tener persecuciones y problemas. Y termino con lo siguiente. La tarea es, vayan de nuevo y anuncien la buena nueva ¿a dónde? a toda la creación. Vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. Otras Biblias traducen, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Esa es la tarea que debemos cumplir. Esa es la tarea que estamos haciendo hoy. Predicando el Evangelio por todo el mundo. Estamos ahorita predicando el Evangelio desde Estados Unidos, de Fresno. Y de aquí estamos compartiendo el Evangelio por todo el mundo. Aquí hay gente de muchos lugares y este Evangelio lo van a ver muchas personas. Es nuestra tarea. Lo estamos haciendo. Usted no puede dejar de hacer la tarea. Yo se los he dicho y se lo vuelvo a repetir. Se los digo 1000 veces y todavía no lo saben hacer. Si no saben lavar, préstenos la batea. Si no sabe predicar, aquí estamos predicando por usted. ¿Qué le cuesta a usted escuchar la palabra? Me decía un hermano, el que me traía, me decía, padre, yo tenía que predicarle a mi hijo. Y mi hijo no quería escuchar. Pero mi hijo es adolescente. Y es bueno para la tecnología. Y entonces yo estaba escuchando su evangelio y yo le decía a mi hijo, yo quiero que me ayude a editar esto para yo colocarlo.
Y entonces mi hijo me decía, para ver, es que le escucho como un ruido, no escucho bien el evangelio. Ayúdame, hijo, ayúdame. Y entonces llegaba el hijo y agarraba y escuchaba todo el evangelio. Decía, pero papá, aquí no hay errores. Y decía, yo quería que mi hijo escuchara el evangelio. Y me decía, ay, no hay errores. No, no hay errores. Ah, bueno, está bien, gracias. A mí no me importaba que tuviera errores, que no tuviera errores. A mí me importaba que escuchara la palabra de Dios. Y así evangelizaba a mi hijo. ¿Usted ya evangelizó a sus hijos? ¿O quiénes son los que evangelizan a sus hijos? ¿El televisor, el internet, las movies, las series, las películas? ¿Qué es lo que evangeliza a su hijo? ¿Le habla de la palabra de Dios? ¿Le pone el evangelio? ¿Usted ya está compartiendo el evangelio? ¿Lo está difundiendo por todo el mundo? ¿O es de los que agarra el evangelio, lo escucha y dice, ay, qué bonito predicó el padre ya? ¿Y no lo compartió con nadie? Y yo lo he dicho, ustedes que tienen familia en otros países y están trabajando, antes de mandarle para que se tomen una soda, antes que de mandarle para que se compren ropa, antes de mandarle algo, mándele primero la palabra de Dios. Dígale, le voy a mandar algo, pero ahí les mando el evangelio primero. Primero me escuchan el evangelio, me hacen un resumen y después sí les mando algo. Antes de comprar la pizza, las hamburguesas, hot dog a su hijo, dígale, hijo, lo voy a llevar a zapasear, pero escúcheme el evangelio y deme un resumen. Y si usted lo enseña que debe ganarse las cosas y usted le enseña que debe escuchar la palabra de Dios, algún día se acostumbrará a escucharlo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, es tarea de todos. Y esa tarea de compartirlo y difundirlo debemos hacerlo todos. Y tenemos católicos que todavía les da pena, que todavía les da vergüenza. Y eso está muy mal. Que ustedes y yo no nos avergoncemos de Cristo. Y que ustedes y yo, por estar en la iglesia, no nos creamos santos. Y no nos creamos mejor personas que los pecadores, que la gente que no va a misa y que la gente que no se confiesa. Dios vino por todos, por los enfermos, por los pecadores, y Dios nos llama a todos a la conversión. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de dar la bendición, quiero decirles aquí los lugares donde vamos a estar. En este mes de abril ya comenzamos. Dios mediante, hoy a partir de las 9 de la mañana estaremos en Fresno con la Radio Católica Bendita Eucaristía. Si usted quiere participar, pues tráigase la Biblia y vamos a reunirnos. Comuníquese con Elizabeth o con Beatriz al número 599-369-3596. Luego, del 8 al 14 de abril, estaré con los peregrinos en México, compartiendo la palabra de Dios. A los peregrinos les digo, llévense la Biblia. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a tener la Eucaristía, vamos a tener reflexiones y vamos a los lugares marianos a visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe y varios lugares. Estos videos los estaremos compartiendo para los que no han podido asistir, no han podido participar, para que puedan ver los lugares donde vamos a estar. Luego, el 15 de abril estaremos en la iglesia San Marcelino, en Commerce, California, con el grupo Cairo. Si alguien quiere participar cerca de la iglesia San Marcelino, comuníquese con Raquel al número 626-806-4408. Abril 16 estaremos en la iglesia Nuestra Señora de la Paz en North Hill, California, con el grupo Kairos. Comunicarse con Félix al número 818-458-6598 o comunicarse con Marta al número 818-916-1421. El 17 de abril estaremos en la iglesia San José, La Puente, California. Allá comunicarse con don Arturo al número 626-638-5843 o con Gloria al 626-833-0403. Luego, en abril 18, estaremos en la iglesia Santa María de Paredes, en Pico Rivera, California. Comunicarse con Moisés al número 626-252-4066. Y terminaremos el 19 de abril en la capilla Nuestra Señora de Zapopan, en North Hollywood. Comunicarse con la oficina al número 818-765-3350 o con Gloria al número 818-915-1640. Léanos, ahí viene la dirección de usted de mañana, de este día, aquí en California, en Fresno. Terminamos con esto y doy la bendición. Los que quieran participar, aquí está la dirección donde vamos a estar reunidos con Radio Católica Bendita Eucaristía. Escuchen. El evento será en la dirección 29
92 Sur Elm Avenue, Fresno, California, 93706. Es nuevamente 2992 Sur Elm Avenue, Fresno, California, 93706. La calle se escribe ELM, Elm. Bueno, ahí le dejo la dirección anclada. El primer comentario que usted va a tener es la dirección. Si alguien quiere participar y no sabe dónde es, aquí en Fresno, ahí se la dejo. Bueno, recibimos la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde aquí, desde Fresno, California, los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hasta mañana, Dios mediante.